que las grabaciones. Ahí están viendo ya una diapositiva. Muy bien. Entonces, hablemos un momentico de las visiones de Amós. Entonces, vamos a ver que hay 5 visiones. ¿Este material usted lo envía de pronto a algún grupo o algo? ¿Hay al grupo, no? Sí, sí, ese material yo lo estoy enviando a un grupo. Yo te adiciono con muchísimo gusto. Varias de esas ya las he enviado, esta creo que no. Pero claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí estamos con las visiones. Entonces, hay 5 visiones. En las 4 primeras hay como una misma fórmula. ¿Cuál es? El Señor me mostró esto. Eso es como lo que, digamos, como el encabezado de la visión. Versículo capítulo 7. Esto me ha mostrado el Señor. El Señor criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. El heno tardío que viene después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Se arrepintió el Señor de esto y dijo, no será. Entonces, las primeras 4 tienen como esa fórmula, el Señor me mostró esto. Mientras que la quinta visión, ahora la vemos, es el objeto de la visión, es Dios mismo, ¿ya? Y ahora, por otro lado, en las 2 primeras visiones hay un elemento punitivo. Cuando hablo de elemento punitivo, significa castigo. ¿Cuál es el castigo? En la primera, las langostas que acabé de leerlo, y en la siguiente, el fuego. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice ahora el versículo 4. El Señor me mostró esto. El Señor llama al fuego para juzgar, y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, pues, ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Se arrepintió el Señor de esto y dijo, no será esto tampoco. Me mostró también esto, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. El Señor entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? Y yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces, en las 2 primeras hay un elemento punitivo que es, por una parte, langostas, por otra parte, el fuego. Y también, curiosamente, y este es un tema que nos va a ocupar hoy, es el famoso tema de la intercesión por parte del profeta, que es un concepto teológico muy rico en Israel y que también debe ser muy rico para nosotros. Muy bien. En las 2 primeras visiones, entonces, como les comento, hay una intercesión por parte del profeta, ¿ya? Y en las 2 primeras, esa intercesión es súper efectiva, porque en ellas el Señor dice, listo, está bien, no lo voy a hacer, no será así. Es decir, que la intercesión por parte del profeta surte efecto y el Señor se arrepiente. Ese es otro concepto, si lo alcanzo a tocar ahí, a tocar hoy, lo alcanzamos, lo tocamos porque es muy importante, el famoso arrepentimiento de Dios, porque aparentemente hay una equivocación acá o una contradicción, porque en algunos versículos el Señor dice, o el geógrafo dice que el Señor no es hombre para arrepentirse, ¿cierto? Y dice, no, yo no me arrepiento, pero en otros dice, se arrepintió. Entonces, ¿cómo es ese asunto? Hay unas explicaciones bastante interesantes al respecto. Por otro lado, también en esas 2 primeras visiones no les sigue otro material profético. Ojo, entonces estoy hablando de un esquema general que está ahí en las visiones. Hay 5 visiones, las 2 primeras, las 4 primeras el Señor me mostró esto. En las 2 primeras hay elementos punitivos, langosta y fuego, ¿correcto? En las 2 primeras también hay una intercesión por parte del profeta y en las 2 primeras la intercesión
es efectiva de tal manera que lleva al arrepentimiento del Señor. Y en esas dos primeras no hay un material profético que le siga. ¿A qué me refiero con eso? Ya les digo a qué. Las dos siguientes están enriquecidas con apéndices proféticos. Es decir, la tercera visión, luego de ella hay un apéndice profético que es el famoso encuentro entre Amós y Amasías, el encuentro entre el profeta y el sacerdote, ya que en ese momento, como les he venido diciendo, son antagónicos. Profetas y sacerdotes son enemigos en ese momento. ¿Por qué razón? Porque el sacerdocio se corrompió. El sacerdocio se dejó comprar por el rey, que empieza a interesarse por el poder tan grande que tiene el sacerdote sobre el pueblo, cosa que el rey no tiene, por la eficiencia que tiene el discurso el discurso del sacerdote sobre el pueblo, porque el sacerdote tiene unas fórmulas bastante interesantes, cosa que el rey no las tiene. Por ejemplo, fórmulas como que también las tenían los profetas, como algo así como esto es palabra del Señor. Koamar Adonai en el hebreo, así ha dicho el Señor. Y perdón, cuando al ser humano le dicen, no, es que Dios dijo que, oh, perdóneme, ahí ya, cuando es una persona temerosa del Señor o religiosa, pues sencillamente si le dicen, Dios dijo que, ahí no hay nada que hacer. Cualquier argumento que se tenga, pues es un argumento que sale sobrando porque, perdón, ya Dios se pronunció, ya usted qué va a decir. Entonces el rey se da cuenta de ese discurso tan interesante, y de la eficiencia de ese discurso sobre el pueblo de parte del sacerdote, y entonces dice, a este tipo yo lo tengo que tener en mi nómina, tengo que tenerlo de mi lado, y empieza de una perspectiva bien interesante. Por ejemplo, en el caso de Amasías, yo por ahí tengo una ropita guardada que le va a servir, y le da los mejores regalos, las mejores tierras, lo invita a que forme parte de su círculo social, y lo invita a, a que puede también tener una finca muy buena, como tienen las familias burgueses de Israel. ¿Y qué pasa? En todas esas circunstancias, el sacerdote se corrompe porque prefiere más el poder político y el poder económico que le ofrece el sacerdote, que le ofrece el rey, al poder hierocrático que le ha ofrecido Dios, ¿correcto? Y termina entonces siendo un títere del rey. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá en esta discusión entre Amós y Amasías. En este caso, Amasías es el sumo sacerdote del templo más importante de ese momento del reino del norte, que es el templo de Betel, curiosamente. Entonces, ahí tiene lugar ese aspecto. Yo después voy a volver un poquitico sobre este apéndice. Y el otro apéndice está en el capítulo 8, versículo 4 al 14, cuando se habla del juicio sobre Israel, que es un juicio que no tiene vuelta atrás, no tiene cómo evitarse. De todas maneras, sí o sí viene. Y más adelante, reitero, también hablaré de ese aspecto. Entonces, le estoy diciendo que hay 5 grandes visiones en el libro de Amós, y que en las dos primeras hay un elemento punitivo, pero también hay un aspecto de la intercesión del profeta, y en esa intercesión entonces Dios dice, listo, no será así. Que en esas dos primeras no le sigue algún material profético, pero ya la tercera y la cuarta sí tienen esos apéndices proféticos que son temas específicos de los cuales habla el profeta. ¿Listo? Y entonces, en estas otras dos, el objeto no es tanto de castigo, y más bien se entra como en un diálogo explicativo de parte de Dios para el profeta, ¿cierto? Y curiosamente, aquí en estas otras dos visiones ya no hay intercesión. El profeta se ha dado cuenta que no hay absolutamente nada por lo cual ya interceder. ¿Cuándo? Cuando le cuenta o cuando le muestra esa famosa plomada de albañil.
Entonces, el Señor es ese que le va a colocar una plomada de albañil a una pared y los que sabemos de ese asunto, aunque no mucho, pero por lo menos sabemos que cuando una pared está, lo que llaman los albañiles, desplomada, ¿qué hay que hacer con esa pared? ¿Qué hay que hacer? Tumbarla. No hay otra posibilidad porque si se sigue construyendo, llega el momento en que esa pared se va a caer. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque está desplomada. Entonces el Señor le coloca la plomada a Israel para terminar diciendo, pues lamentable Israel, no estás a plomo, no estás totalmente vertical y por lo tanto no puedo seguir construyendo sobre ti porque voy a construir mal y se va a caer de un momento a otro. Entonces mejor nos evitamos seguir construyendo en algo que va a ser perecedero y destruyo ya. Eso es como lo que está pasando ahí. En otras profecías, el Señor va a hablar de que los falsos profetas, que recordemos que esa es una de las temáticas que vamos a ver en esta materia, la confrontación entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. En este asunto nos vamos a dar cuenta que el Señor le dice a los falsos profetas que son como blanqueadores de un muro que va a ser derribado, o sea, como embellecedores. Eso, los muros habían, digamos, sido construidos, pero cuando la gente, el dueño de la casa tenía recursos, mandaba a blanquear los muros. Eso significaba que le echaban un repello, lo que llaman aquí en el valle un repello, que es pañetar con algún material que cubría los poros de esto y que posteriormente blanqueaban eso con cal. Y el Señor le dice a los profetas falsos, ustedes son esos, ustedes son blanqueadores de un muro que va a ser destruido, ¿ya? Entonces, ese es como el asunto. Y cuando el profeta ve esta tercera visión de la plomada de albañil, dice, ahí se termina toda la intercesión, porque ahí el profeta se da cuenta que ahí no hay nada que hacer, que definitivamente por más que se interceda por Israel, ya no hay nada que hacer, que viene el castigo, que es inevitable y punto. ¿Listo? La quinta visión está del capítulo 9, versículo 1 al 4. El Señor, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque delante de mis ojos se escondan. En lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si van en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Esa es la visión número 5. Mire lo que la visión número 4 no la leí. Está en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Esto me mostró el Señor. El Señor me mostró una canastilla de fruta de verano y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una canastilla de fruta de verano. Y me dijo el Señor, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor, y muchos serán los cuerpos muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. Aquí hay un juego de palabras muy interesante en el hebreo, porque la palabra para maduro, este es un canastillo de frutas maduras, y la palabra para frutas maduras es kajitz, y la palabra para fin en el hebreo es haketz. Fíjense un poco la similitud fonética entre uno y otro término, kajitz, haketz. Entonces hay un juego de palabras para el profeta terminar diciendo, así como una canastilla de frutas maduras está lista para ser consumida por el que desee, así Israel está maduro para el juicio. Entonces, reitero, el juicio vendrá porque vendrá, no hay opción. El juicio que estamos refiriéndonos acá se lleva a cabo en el 722 antes de Cristo, cuando el imperio neoasirio viene e invade al reino del norte, Israel, con su capital Samaria. ¿Listo? Y la quinta es entonces esta que les comenté. Aquí se utiliza una figura literaria que se llama el merismo, porque aquí está hablando del templo, pero en la
En la hermenéutica nos enseñan que hay muchas figuras literarias. Una figura literaria se llama la sinécdoque. La sinécdoque es cuando se toma el todo por la parte o la parte por el todo, una sola parte. Es decir, cuando, por ejemplo, el Señor le dice a Moisés, ve que yo estaré con tu boca. Perdón, con la boca nomás y no está con las acciones o no está con los hechos o con el camino de Moisés. No, sencillamente utiliza el término boca como sinécdoque para referirse a Moisés y decirle, yo estaré contigo, ve y haz la obra delante de Faraón. O por ejemplo, discúlpeme que me pase el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, pueden tomar la copa en 1 Corintios 11 cuando habla de la cena del Señor. Y en ese momento dice, pueden tomar la copa, pero perdón, es que la copa no se toma solamente lo que está dentro de la copa. Eso se llama una sinécdoque. Pero hay otra figura literaria que está utilizándose acá en el texto de capítulo 9, versículo 1, cuando dice, derriba el capitel y estremezcanse las puertas. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando obviamente del templo y de lo que va a pasar en el templo, va a ser destruido. Pero para referirse al templo utiliza dos partes. La sinécdoque utiliza una parte por el todo. El merismo utiliza dos partes para referirse al todo. Esa es la diferencia entre sinécdoque y merismo. ¿Ya? Y ya en la visión del capítulo 8, la cuarta visión, ya había hablado algo acerca del templo. ¿Se acuerdan? Dice, mire lo que dice en el 8.3. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor. Y muchos serán los cuerpos muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. Aquí ya había habido como una mención del templo diciendo les va a ir pésimo. Y acá en el capítulo 9, en la quinta visión, dice definitivamente sí. Va a haber una destrucción total del templo y efectivamente eso pasó. La destrucción del templo, bueno, como les comento acá, es la destrucción del templo de Betel en el reino del norte. Betel significa casa de Dios, pero curiosamente el profeta, el sumo sacerdote Amasías dice, no, esto ya no es casa de Dios, esto es casa del rey, esto es santuario del reino, aquí hacemos lo que el rey diga y punto. Entonces eso ya estaba profanado, tremendamente profanado. De hecho, Betel significa casa del Dios él, pero el Dios él es un Dios diferente al Dios de Israel, no son el mismo. Recordemos que yo les había dicho en alguna otra clase que el Dios él es un Dios, él es el Dios más importante de la cosmogonía ugarítica, ¿correcto? Y también terminó siendo el Dios más importante de la cosmogonía cananea, y obviamente la adoración a ese Dios pasó a Israel, y posteriormente en algunos lugares de Israel se dijo, no, esos son lo mismo, el Dios él y el Dios de Israel son el mismo, es decir, el dueño del tetragrama divino que nosotros conocemos, eso es lo mismo. Pero en otros lugares de Israel, como en Betel, se dijo, no señor, no me lo confundan, por Dios, porque uno es el Dios, él de Betel, y otro es el Dios de Israel, precisamente de Israel, ¿correcto? Entonces hay que tener, digamos, como en cuenta eso. Entonces ahí en ese lugar no se adoraba al Dios de Israel, se adoraban otros dioses, ¿correcto? Y se destruye también el templo. ¿Por qué se destruyen los templos en ese momento? Porque los templos fungían como una especie de bancos. Los templos no solamente eran lugares donde se adoraban dioses, sino que también trabajaba muchísima gente. Por ejemplo, en la época del Nuevo Testamento, en el templo de Jerusalén trabajaban más o menos entre 10.000 y 12.000 personas diariamente. Eso es una cantidad de gente. Los bancos ocupaban, los templos también ocupaban un lugar como si fueran bancos. La gente iba y depositaba allá el dinero importante que ellos tenían, ¿sí? Y allá en los templos se guardaba. Eh, Ahora, los templos no eran solamente, digamos, el lugar de adoración y punto. Yo no sé, eh, eh, los que hayan ido a Israel se dan cuenta cuando el famoso evento donde el Señor Jesús rompe las mesas y todo ese asunto que vuelca las mesas, eso no es dentro del templo, o sea, no es dentro del templo como tal. Hay toda una explanada en el templo, que eso todavía está vigente en Israel, y alrededor del templo, una cosa es el templo, digamos, el lugar donde la gente se reúne, pero alrededor del templo, en las afueras, hay como una especie como de locales comerciales. Eso es como una especie como de centro comercial. En todo alrededor está el templo en la mitad, y alrededor hay esos lugares que son como una explanada comercial, que hay varios templos
varios lugares de adoración. Y en esos lugares, varios lugares, perdón, comerciales. Y en esos lugares era donde se ubicaban los vendedores, los comerciantes, y ahí era donde comercializaban, compraban, vendían y hacían una cantidad de cosas. No es dentro del templo el lugar de adoración como tal, quiero que me entiendan eso. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué los ejércitos enemigos venían e invadían un lugar y destruían los templos? Porque ellos, en su afán de buscar el dinero más escondido, obviamente ese dinero no iba a estar a la mano, estaba guardado, y entonces los ejércitos buscaban el dinero más escondido. Por ejemplo, cuando se destruye el templo ya del Reino del Sur, en el 586, cuando viene Nabucodonosor, se ha corrido la voz de que en las piedras del templo estaba guardado el dinero, debajo de las piedras. Y por lo tanto, esos soldados, en su esmero por buscar el dinero, le dieron vuelta a esas piedras. Eso no son piedritas así. En Jerusalén, en este momento, en el Cotel, que es el Muro de los Lamentos, en algunas partes se ven piedras, que son piedras que tienen de largo fácilmente 30 o 40 metros. Eso no son unas piedritas ahí, que son piedras que hasta el momento es un misterio de cómo las cargaron allá, porque son piedras que ni siquiera las grúas más potentes que hay en este momento podrían cargarlas, según dicen algunos, porque son unas cosas muy, muy gigantes, tremendamente gigantes. Pero de todas maneras eran destruidos esos templos porque, reitero, servían como bancos y como lugar donde se guardaban los tesoros de la gente, ¿ya? Era por eso. Y aquí eso es lo que está pasando. Aunque obviamente aquí también se está haciendo referencia a un temblor o a un terremoto que hubo y que se plantea en algunos apartados de la Biblia también. Es lo que se está proponiendo acá cuando dice: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y a los pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allí los haré descender. Aquí hay algo bastante importante, porque mire que este Seol del que habla aquí en el 9.2 es como, digamos, la similitud. Israel en ese momento no creen en un infierno. O sea, en el Antiguo Testamento infierno como tal no hay. Seol es el lugar de los muertos. Pero curiosamente, ¿saben cuál personaje es contemporáneo de los profetas del siglo octavo, muchachos? ¿Quieren saber? Homero. Homero, el famoso expositor sistemático de la cosmogonía griega, que en los libros por ejemplo, los libros de la Ilíada y de la Odisea, esos que nos hicieron leer en el bachillerato, ¿recuerdan ustedes? El autor de esos libros es Homero. Mientras que en Israel está Homero, mientras que en Israel están los profetas del siglo octavo, Miqueas, Isaías, Amós y Oseas, en Grecia está Homero. Y se plantea que Homero era ciego, pero con su ceguera y todo, es uno de los mayores poetas y expositores de la cosmogonía griega, donde menciona toda la cantidad de dioses y qué hacía cada dios y todo ese asunto. En Homero recordamos nosotros que se habla del famoso, algunos le llaman Cerbero y otros el Cancerbero, que era un perro de 3 cabezas que estaba guardiando ese lugar donde iban los muertos, ¿ya? O la entrada al infierno. Reitero, para los israelitas en este momento no se trabaja el infierno, para ellos con el Seol se acaba todo. Pero es bastante interesante cómo ese cancerbero está ahí a la puerta, impidiendo que entre o salga gente de allá del infierno. Pero curiosamente acá dice que aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allí los haré descender. Está hablando de personas que quizás por ciertas habilidades hubiesen logrado evadir algo del juicio de Dios en la ciudad, y que fueron tan afortunados de llegar hasta el Seol. Ahí, según la cosmogonía griega, tendrían que haber burlado el cancerbero, ¿correcto? Pero dice, sí, aunque llegaron al Seol,
aún de allá yo los voy a tomar, de allá los voy a sacar. O sea que no habría escapatoria, habrían podido vencer al cancerbero, habrían podido hacer lo que fuera un vigilante burlado, supuestamente ese perro nadie lo podía burlar. Pero si, reitero, si tomamos en cuenta esa cosmogonía griega, era como si hubieran burlado al cancerbero, pero de Dios no se van a burlar. De allá lo van a sacar, los va a sacar. Y de allí van a lograr el juicio del Señor. Eso es lo que está diciendo acá este texto, que es bastante interesante si se tiene en cuenta esos dos conceptos. ¿Listo? Muy bien. Y dice, y si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque delante de mis ojos se escondan en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Cuál es esa famosa serpiente que hay ahí y de la que está hablando? La serpiente de la que se habla es el famoso Leviatán. ¿Se acuerda que la Biblia habla del famoso Leviatán, que es la famosa serpiente tortuosa? Eso está en Job 3:8. Maldíganle a los que maldicen el día, a los que se aprestan para despertar al Leviatán. O también está en el Job 41:1, sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Y en el Salmo 74:14 y en Isaías 27:1, en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces aquí habla de esa famosa serpiente. Los israelitas en el Antiguo Testamento no son los grandes lobos del mar, no porque ellos le tienen miedo al mar, porque en el mar está Leviatán, ¿ya? Es esa serpiente de la que se habla acá. En el Nuevo Testamento se habla de cómo varios de los discípulos eran pescadores y todo este asunto, pero ellos pescaban era en la Biblia usualmente se habla del mar de Galilea, pero realmente eso no es un mar. Eso es un lago que tiene 14 kilómetros de ancho, pues obviamente para ser un lago sí es muy grande, pero no es nada que un mar no, y además es de agua dulce. El mar sería algo de agua salada. Entonces, y tiene 42 kilómetros de largo, sí es bastante largo, ¿ya? Pero eso no es nada, lo que se conoce como el mar de Galilea, o también en la Biblia se conoce como el mar de Tiberíades o mar de Genesaret. Esos tres nombres son para el mismo lugar. No sería nada comparado con el mar Mediterráneo, por ejemplo. No sé si nos ubicamos en este momento en el mapa. Recordemos que el mar de Galilea está ahí en el curso del río Jordán, que es el que lo riega, el que lo baña, y luego el río Jordán baja para ir al encuentro del mar Muerto. Pero al otro lado, a la izquierda del mapa, está el mar Mediterráneo, que es el que está uniendo Oriente con Occidente, ¿correcto? Y entonces ese sí ya es otra cosa. Entonces se creía que en ese mar estaba el Leviatán y por eso ellos no accedían a ese aspecto. Muy bien, preguntas hasta el momento, muchachos. Pastor, pero ese Leviatán, ¿de dónde lo sacaron? Ese Leviatán forma parte no solo de la cosmogonía israelita, sino que ya en la mayoría de cosmogonías mesopotámicas existe un monstruo en el mar, ¿ya? Es un monstruo que tiene unas características importantes. Por ejemplo, mire lo que dice en el capítulo 41 de Job. Veámoslo un momento. Y digamos que lo describe en algunos textos y algunas literaturas extrabíblicas también lo describe como un animal bastante aterrador. Mire lo que dice en el 41:1. ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Le pondrías una soga en las narices? ¿Perforarías con un garfio su quijada? ¿Multiplicará ruegos él delante de ti? ¿Te hablará con palabras lisonjeras? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿Lo atarás para tus niñas? ¿Harán banquete con él los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él y recordarás luego tu lucha y no volverás a hacerlo.
En cuanto a él, toda esperanza queda burlada, porque aún a su sola vista la gente se desmaya. Y nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá permanecer delante de mí? Porque ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío? En fin, mire lo que dice en el versículo 12. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién levantará la cubierta que lo reviste? ¿Quién se acercará a su doble coraza? ¿Quién abrirá la puerta de sus fauces? Las hileras de sus dientes se espantan. Su espalda está cubierta con fuertes escudos, soldados estrechamente entre sí. El uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa entre ellos. Unido está el uno con el otro, trabado entre sí, que no se puede separar. Cuando estornuda lanza relámpagos, sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones, de su boca salen llamas, en su servicio está su fuerza, y delante de él cunde el desaliento. Aún las partes más tiernas de su carne están endurecidas, son firmes en él y no se mueven. Firmes como una piedra de su corazón, fuerte como la piedra de un molino. Bueno, en fin, de ahí para adelante. Entonces, realmente este Leviatán, lo que se ha propuesto es una especie de animal que es muy parecido, recordarán ustedes en las películas, los famosos dragones. Así de que cuando uno está leyendo, se le viene a la mente a uno las características de los dragones y echando fuego por la boca, etcétera. La verdad, corresponde a mitos que ha tenido el ser humano siempre, en los cuales hay unos animales que definitivamente se salen de toda perspectiva imaginativa del ser humano, ¿correcto? Con unos poderes y que son invencibles, etcétera. Otros han propuesto que esta es una descripción de una especie de dinosaurio acuático. Hay otro animal también que menciona el libro de Job, que es el famoso Behemoth. Behemoth que, según se plantea, es como una especie de dinosaurio terrestre, ¿ya? Entonces, reitero que lo que se ha planteado es que siempre se tienen leyendas de animales que son tremendamente feroces, pero esas leyendas no son de ahorita, eso ha existido absolutamente siempre y obviamente esas leyendas las cuentan gente que milagrosamente logró escapar del ataque de un animal de estos y contó, y otros que seguramente lo han visto y entonces se tiene como esa duda de quién es, ¿correcto? De cómo es, de qué hace, de qué tan poderoso es, y entonces ahí sale el Leviatán. Entonces, en el mar existe monstruos que son con esas características, es lo que siempre se propone. De hecho, ustedes, no sé si han escuchado hablar del famoso Kraken. Kraken es el nombre del séptimo titán de la mitología griega. Y Kraken es también el monstruo marino que habita en las profundidades de una laguna noruega que se llama Kraken. Y Kraken también era una banda de rock aquí colombiana. No sé si la recuerdan ustedes con un señor que se llamaba Elkin Ramírez que murió hace poco. Ellos tomaron el nombre de Kraken de allá, de ese monstruo marino. Entonces, en el mar hay monstruos, es lo que se plantea, ¿no? ¿Y quiénes han lidiado con esos monstruos? Algunos marinos. Y esos marinos, pues la inmensa mayoría obviamente han muerto y por eso dice acá, te acordarás de su lucha y nunca volverás a hacerlo, ¿correcto? Entonces, a eso es a lo que se plantea ese aspecto. Y eso es lo que Pastor, está ya el libro de Amós. Sí. la inquietud, pues, normalmente siempre se ha relacionado de pronto ese tipo de monstruos, ¿cierto? Con Satanás, como con el enemigo, o por qué se le permite al profeta utilizar esos elementos míticos, ¿cierto? Porque pertenece muchas veces, como dice usted, pastor, a mitologías. Claro que Job es un libro muy antiguo, ¿cierto? Pero es porque digamos que es válido representar una profecía de Dios directamente con elementos que tal vez no son como tan propios de Israel o elementos mitológicos, por ejemplo, o simplemente se está refiriendo o a algo netamente espiritual o en realidad algo físico, como por ejemplo lo que pasó con Noé, perdón, cuando también se habla también de la ballena, pues, cuando, cierto, que se comió pues al que también Con predicó lo Jonás. que, con Jonás, perdón, sí. Entonces, literalmente está hablando de un monstruo o está hablando espiritualmente
de Satanás, o por qué se ve tanto de esos elementos que tal vez son, digamos, que se salen como de la cultura judía, ¿no? O sea, si fuera que estuviera hablando como hombre, tal vez sería como muy válido usar otros elementos de otras culturas, pero como profeta, porque es válido ese aspecto ahí, pastor. Bueno, haces varias preguntas en una. La primera pregunta, ¿por qué utilizar elementos que son de culturas disímiles a Israel? Aquí tendría que comentarte algo, y que es algo que es bastante fuerte, pero que es una realidad. Si se trabajaran los elementos culturales o creencias, no solamente cultura, sino teología, leyes, eh, sacerdocio y otras costumbres culturales no pertenecientes a Israel, no podríamos entonces, digamos, tener absolutamente nada de lo cual echar mano. Y a esto me refiero porque Israel, ojo con lo que les voy a decir y reitero, suena muy duro, pero es la realidad. Israel realmente no tiene nada original. Usualmente desde la perspectiva discursiva, como el discurso eclesiológico, se ve el Antiguo Testamento como si Israel fuese el epicentro absolutamente de todo en la historia antigua de la Mesopotamia y como si de Israel saliera la cultura, el conocimiento tecnológico, el conocimiento teológico, el conocimiento económico, legal y absolutamente todos los pueblos son bendecidos por parte de Israel, pero realmente no es así, no hay mentira más grande que esa, porque Israel es una cultura muy pequeña y muy nueva comparada con culturas, por ejemplo, como la ugarítica, culturas como la mesopotámica, la egipcia, la hitita, la sumeria, son culturas muchísimo más grandes y mucho más antiguas que Israel. Entonces, lo que hace Israel es que imagínense, ¿qué está pasando en Israel cuando, por ejemplo, más o menos en el 2300 en Egipto aparece esto que estamos leyendo de Job? Porque el Job de la Biblia no es original de Israel. El Job es original más bien por allá como de Egipto, que se llama, pero se llama con un nombre diferente, el diálogo de un desesperado con su alma. Entonces, ¿qué está pasando en el 2300 en Israel, mientras que en Egipto ya hay literatura sagrada y ya hay sacerdocio y ya hay profetas y ya hay leyes y todo ese asunto? ¿Saben qué está pasando en Israel? No está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Israel no existe en ese momento. Ni siquiera es en ese momento cuando el Señor hasta ahora está llamando a Abraham y diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Ya? Y eso no es nada, o sea, le estoy hablando solamente de Egipto, pero antes de Egipto está la cultura ugarítica que ya les he mencionado en algunos momentos en este diálogo. La cultura ugarítica data más o menos por allá del siglo del 7000, 6000 antes de Cristo, y algunos han propuesto de cómo esa cultura fue tan grande que permeó las culturas mesopotámicas e incluso egipcia, la cultura ugarítica. Y que la cultura ugarítica, cuando el pueblo de Israel está ingresando a la tierra prometida, hasta ahora esa cultura está en su pleno apogeo. Por allá en el 1250 está en apogeo ya, no pleno, perdón, no pleno, porque ya, digamos, estaba más bien como en decadencia en ese momento cuando Israel está entrando a la tierra prometida, pero aunque como cultura estaban en decadencia, aún tenían un poder muy grande. Y es bastante curioso que nosotros nos entendamos que para poder también entender muchos elementos culturales de Israel, tenemos que estudiar la cultura ugarítica, porque cuidado, ugarit son como los abuelos o en algunos casos padres culturales, políticos, económicos, religiosos de Israel. Y aunque la cultura ugarítica desapareció, la herencia en todas esas áreas del saber obviamente alcanzó a Israel. La cultura ugarítica permeó a Israel directamente e indirectamente. Directamente porque, reitero, Israel aprendió muchas de esas cosas
que proponían en Ugarit, e indirectamente porque los cananeos también son herencia de la cultura ugarítica. Y luego Canaán viene y afecta a Israel. Entonces, por eso hablo de una influencia directa e indirecta. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, no hay absolutamente nada original en Israel. Absolutamente nada. En algún momento de mi investigación dije, bueno, de pronto, la circuncisión. Dije yo, pero ¿qué va? Circuncisión ya había en otros pueblos muchísimo antes que en Israel. Menciónenme, por favor, algún elemento que nosotros consideremos que esto es original de Israel y yo les digo si sí o si no y de dónde lo tomó. Menciónenme algunos temas. Pastor, por lo menos yo sé que, por ejemplo, la estrella de Israel, no sé si lo mencionaba antes, yo sé que tampoco es de allá, ¿cierto? La estrella de David, que Israel pues la tiene en su bandera y todo. También Ni la sé que es de otra. estrella, muy bien, ni la estrella, ni la monarquía, ni el sacerdocio, ni los templos. O sea, cuando, Pastor, sí, y el Dios, ¿no? El Dios de Israel es, como le comenté, ¿se acuerda cuando dice en Génesis capítulo 34, perdón, 33, versículo 20? Erigió allí un altar y lo llamó el Elohei Israel. El Elohei Israel. ¿Y se acuerdan qué es el Elohei Israel? El Dios, él es el Dios de Israel. Entonces, el Dios de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, no es el Dios del tetragrama divino. El Dios de los padres es el Dios, él, que como les había dicho anteriormente, era un Dios cananeo. ¿Ya? Era un Dios ugarítico que después lo absorbió Canaán y lo absorbió Israel. Entonces, no es así. Y en cuanto al Dios de Israel, el tetragrama, el dueño del tetragrama, recordemos nosotros que ese Dios de Israel antes vivía en otro lugar y que la Biblia es muy clara cuando lo dicen. Recordamos cuando dice, por ejemplo, Habacuc, capítulo 3, versículo 3, el Señor viene de Sinar. El Dios que después se viene a vivir a Israel vivía en Edom, en Sinar, en Parán, o sea, en esos lugares, según nos dice, por ejemplo, el libro de Deuteronomio 32, Jehová vino de Sinaí, Deuteronomio 33, 2. Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró, resplandeció desde el monte Parán, avanzó entre 10 millares de santos. Ahí está. Entonces, él no era original de Israel. Él vivía en otros lugares, en Edom, en el desierto. El Dios que después viene a vivir y ser el Dios de Israel vivía en el desierto. Recordemos que en esas épocas no se creía en un Dios omnipresente. Esos omnipresente, omnipotente y omnisciente son atributos que se le dan al Señor, pero que son muy tardíos. En la época del Antiguo Testamento no se cree en un Dios omnipresente para nada. Recordemos que en ese momento está lo que se conoce como el famoso enoteísmo, que eran dioses territoriales, ¿correcto? Que estaban siendo adorados en ciertos lugares y que esos dioses tenían un campo de acción única y exclusivamente en los lugares donde se les adoraba, más no en todo Israel y mucho menos en todo el mundo, ¿ya? Entonces, si era un dios, por ejemplo, como el dios Dagón, no, ese dios es de los filisteos, aunque el dios Dagón también era un dios ugarítico, que los filisteos lo adoptaron como dios suyo. Pero ese dios Dagón solamente estaba siendo adorado en Filistea cuando lo adoptan como dios suyo y ahí era donde actuaba, pare de contar. ¿Se acuerdan? O por ejemplo el dios Marduk, que era el dios, uno de los dioses principales de Babilonia, porque el dios principal era el dios Ea, pero el dios Marduk era el dios pues más honorífico ahí y ellos solamente actuaban en los lugares donde se les adoraba. ¿Listo? Entonces desde esa perspectiva tenemos que decir no, no hay problema. No hay problema porque a partir de esto que les dije, de pronto alguien diría, bueno, y entonces, ¿cómo es este asunto? O sea, que si no hay nada original, entonces, ¿qué hacemos? De hecho, que día escuchaba a una persona diciendo que Israel, todo lo que tenía Israel era un plagio y que la Biblia era un plagio
de todo, de otras culturas. No, no es plagio como tal. No es plagio porque Israel asume todos esos conocimientos, esas leyes, esas religiones, esas creencias de otras culturas, pero las analiza críticamente y las reconstruye. ¿Correcto? Entonces no es solamente un plagio, sino que es traer de allá porque es lo que ya está, pero a ver cómo lo aplicamos a nosotros. Y sobre todo algo muy importante es que Dios se está mostrándose, revelándose a esos otros grupos étnicos. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Alexandra está levantando la mano. Sí, pero también podemos ver como que podría ser un propósito de Dios de que ellos no tuvieran nada originario, ¿no? Porque, por ejemplo, si hoy vemos a pasar del tiempo, bueno, ahorita Israel, bueno, tiene mucho, ¿no? O sea, Sí, puede ser como... claro, es un propósito de Dios definitivamente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Entre otras cosas, entender que Dios, y esa ha sido una temática recurrente en este grupo, lo que les he venido diciendo algunas ocasiones, entender que Dios no solamente se ha estado revelando a Israel, sino que también se ha estado revelando a los demás grupos. Perdón, pero si es que el decálogo divino ya se conocía por el código de Hammurabi, los códigos sumerios, hitita, y en fin, entonces, o sea, ¿cuál es de pronto, ¿cuál es la novedad? No, la novedad no eran los 10 mandamientos. A veces la gente piensa que cuando el Señor dice no matarás en Éxodo 20, la gente de ahí para atrás no sabía qué era no matar. Uy, ¿qué es eso? No, la gente ya sabía que era que no podían matar, ni robar, ni adulterar, ni... Eso ya estaba en todos esos códigos. Entonces, es el Señor actuando con esos otros grupos étnicos. El Señor ha estado actuando con el ser humano independientemente de su religión, independientemente de su grupo étnico, independientemente de la historia o del lugar geográficamente donde aquel ser humano viva, el Señor ha estado tratando con el ser humano. Entonces, nosotros tenemos que de pronto reconstruir el pensamiento en cuanto a que aparentemente y según lo que nos han enseñado, el Señor no ha estado inactivo en la historia y que la historia comienza cuando Abraham entonces es llamado por el Señor y están en la línea de partida. Y entonces el Señor le dice a Abraham, Abraham, ¿estás listo? Abraham le dice, Señor, estoy listo. Ah, bueno, entonces empecemos a correr en el panorama histórico mundial. Pero que antes Dios como que estaba inactivo y como que decía, no, yo espero a llamar a mi siervo Abraham para así actuar en el mundo. No, el Señor ha estado actuando en el mundo desde el inicio. Tengo que decirles otra cosa a los que estamos tomando hebreo esos otros días a la semana. Algunos judíos van a decir que Dios utilizó el idioma hebreo para crear el mundo. No sé si usted haya escuchado hablar eso. Si Sí, lo ha pastor, escuchado, dicen que las letras y todo del hebreo están relacionadas con el tema de la astronomía, o sea, como dice que la misma palabra utilizó la palabra para la creación. Ellos hacen también relación de eso, ¿cierto? eso es muy bonito, muy romántico, y es lindo uno pensar eso. Pero pensar que la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, que todas esas letras ya existían en Génesis capítulo 1 y que el Señor hablaba en hebreo mientras construía el mundo, eso es totalmente falso. Con todo lo que amo el hebreo y que le dedico tiempo, eso es falso. El hebreo en la creación del mundo ni siquiera existía. El idioma hebreo alcanzó a existir. ¿Sabe cuándo se está hablando del hebreo clásico? El hebreo clásico es este hebreo clásico del cual en los profetas del siglo VIII. En esta materia que estamos viendo, que se llama profetismo del siglo VIII, aquí está el hebreo clásico. Ni siquiera Moisés hablaba hebreo. Pensar que Abraham hablaba hebreo, por Dios, eso es ilógico. Ni siquiera existía en ese momento. Entonces, Pastor, ¿qué hablaba Moisés? ¿Qué idioma? era una especie, obviamente sí era una lengua semítica, claro, porque son semitas, pero no solamente él, sino todos los grupos semíticos, es decir,
ahí está Babilonia, ahí está, como le comento, Ugarit, ahí está, los idiomas semíticos son muchos, está el caldeo, el ugarítico, el arameo, eh, el árabe, correcto, que son idiomas mucho más antiguos que el hebreo. Ah, hablaría algo que recordemos que cuando se habla de que Moisés le dice, Señor, pero es que lo que se ha traducido usualmente, ¿no? Señor, es que soy tardo en el habla, ¿no? Y entonces han dicho, es que Moisés era tartamudo. No, eso es mentira. No era que fuera tartamudo, es que él lo que le está diciendo al Señor es, yo ya hace 40 años salí de Egipto y yo ya estoy trabajando un idioma diferente. Mire cuánto tiempo hace. Yo creo que a mí ya se me olvidó eso. Es que después de no hablar un idioma 40 años, perdón, o sea, es fuerte. Lo que Moisés le está diciendo es eso. Yo creo que el idioma yo ya no lo entiendo. Y ahí es cuando el Señor le dice, no, pero tranquilo que ahí está su hermano y ese sí está allá y está vigente en el idioma, es lo que le está diciendo el Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el idioma recordemos que a los idiomas cada día van creciendo nuevas palabras, eso se llaman neologismos, así es de que el idioma que nosotros hablábamos, el español de hace 20 años, ahora ha ido cambiando muchas cosas. Cuando en nuestra época de niños hablábamos de WhatsApp, de Facebook, de Internet, y aunque son extranjerismos, llegaron para quedarse en nuestro idioma español, ¿ya? ¿Y en cuánto tiempo? Miren, en cuestión de 10 años, una cantidad de neologismos impresionante, en fin. Pero bueno, me Una forma de usar comentaste... hasta la Biblia, pastor, la Reina Valera, la más antigua es un español pues, que nosotros ya no usamos. Lo que se conoce como la Biblia del Oso, que fue impresa en el 1569. Y usted lea la Biblia, la Biblia del Oso, está en español, en un español del siglo XVI, y hay muchas palabras que no los van a entender. En la universidad tenemos una Biblia del Oso, y la sacamos y la leíamos, pero era, reitero, no se podía mencionar. E incluso también lo que dices, incluso la Reina Valera del 60, que vosotros os dijisteis que, bueno, ustedes que están allá en Europa y en España sobre todo es mucho más fácil escuchar cuando dicen vosotros y hablan de esa manera, pero nosotros aquí en Latinoamérica no hablamos así, no hablamos así. Cuando se dijoles, o les dijo. Esa es más fuerte. Esa creo que la del 1909. Esa es peor todavía. José, ¿estás levantando la mano? Sí, pastor, a mí me pasa igual lo mismo con mi hija Sara, pues yo hablo en suizo alemán y yo estoy 15 años acá en Bolivia y me he olvidado varias palabras y ella me habla con otras palabras que yo en mi juventud allá en Suiza no conocía. O sea, es increíble cómo el idioma va avanzando de año en año, ¿no? Gracias por ese aporte tan interesante. Y estás hablando solamente de 15 años. Sí, 15 años estoy acá y algunas palabras que me olvidé, o sea, que son básicas, que siempre he hablado con mis hermanos, con mi madrastra allá, entonces me estoy olvidando, pero ella me habla con otras nuevas palabras incluso que los jóvenes ahora están utilizando allá en Suiza, ¿no? Es cierto, eso es lo que está pasando con Moisés. Muy bien, pero Carlos, te dije que me habías hecho 3 preguntas en una. Te respondí la primera y las otras 2. Precisamente o sea, digamos que si el profeta está hablando de parte de Dios, ¿por qué se hace válido utilizar, o es como precisamente para que las personas lo entiendan en su momento, qué es lo que quiere decir Dios? Pero si el profeta está hablando, digamos que como el portavoz de Dios, ¿por qué no ser como esa fuente original? O sea, no hablar como digamos, la palabra misma es de Dios, sino que utiliza elementos, pues siempre, digamos, Así, por lo que culturales. extracultural, por lo que te estoy comentando, Dios sí son originales desde la perspectiva divina. ¿Por qué? Porque Dios sí ha estado relacionándose con las otras culturas. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, originales desde la perspectiva divina, sí. Desde la perspectiva israelita, son pertenecientes a otra cultura. Muy bien. Por eso, pastor, entonces puede entender uno, porque a veces, porque una de las críticas que le hacen a la palabra y mucho al Antiguo Testamento es las similitudes precisamente con otras culturas. Entonces, es porque ahí se resuelve como esa inquietud, es que Dios ha trabajado en diferentes culturas. Yo siempre he tenido como la mente
esa parte en la palabra que dice que serán juzgados bajo su propia conciencia. O Es sea, el correcto. Señor siempre Sí. tuvo, es como la forma en que otras culturas se iban a ser juzgados. Y Y en el entonces, mismo, porque la gente de, Señor, ¿cómo pasa? sí, sí, continúa, por favor. Entonces, es eso, que una de las críticas que hacen es que precisamente de Israel no hay nada original. Entonces, pero es como mirar como esa visión de Dios más amplia de que se ha trabajado precisamente en todo el mundo. Sí, es correcto. Entonces, desde esa perspectiva, y en el mismo libro de Amós, los capítulos 1 y 2, estamos hablando de eso, de cómo el profeta habla a los demás pueblos que no son Israel, hablándoles de juicio, y eso significa que si Dios se atribuye el derecho de juzgarles y condenarles es porque Él ya se ha revelado a esos otros pueblos, ¿correcto? Ujú. Y que por lo tanto ahora les viene a pedir cuentas porque previamente se ha revelado diciéndoles esto está bien o esto está mal. Entonces, claro, o sea, lo que pasa es que infortunadamente es como el discurso eclesiológico que nos han venido instando casi toda la vida, en Claro. el cual, reitero, Israel es como el epicentro de todos esos eventos de la historia antigua, pero eso no hay nada más falso. Ahora, por otro lado, también hay un tema muy importante, ese tema también es eh, cuál es la influencia de Israel para el mundo, porque aquí estamos hablando de la influencia del mundo en Israel y es muy válida. Pero también hay otra cosa muy importante y es cuál entonces es el aporte de Israel al mundo. Estoy hablando de allá y de acá mucho más, muchísimo más. O sea que Claro. eso es como recíproco, ¿no? No, cuando alguien me permea a mí, yo también permeo a esa otra persona. Es decir, yo acá no solamente estoy impartiendo conocimiento, muchachos, ustedes a mí me han enseñado muchísimo. Y el mero hecho de que un estudiante haga una pregunta ya, entonces uno al sentirse interpelado también tiene que obligarse a, a digamos, a repensar a repensar todo lo que uno conoce también y lo que uno cree. Aquí hay un libro muy interesante. Este libro, Roland Devaux. Roland Devaux, este tipo es un biblista, arqueólogo, este es una eminencia. Se llama Instituciones del Antiguo Testamento y me encanta la dedicación de este libro. Mire lo que dice la dedicación de Roland Devaux. A los estudiantes de la escuela bíblica con los cuales he aprendido cuanto expongo en este libro. Claro. Así como dice una persona conocida aquí en Colombia, se me eriza la piel. Y es que, o sea, en la medida en que yo dicto clases y el estudiante me pregunta a mí, o sea, él es el que más me enseña a mí sin darse cuenta, ¿ya? Porque es el que me va también como guiando cuál es su necesidad y qué debo yo entonces investigar, aprender. Y esto es un libro que es una eminencia, Profundizar. esto es una cosa impresionante. Se les recomiendo este libro. Este libro yo ya se los compartí a ustedes. Y Instituciones del Antiguo Testamento es muy, muy bueno. Tiene como 800 páginas. Pero todo eso, o sea, la referencia a él es por lo que él dice. A mis estudiantes con los cuales he aprendido todo lo que sé y lo que expongo en este libro. Y eso también pasa con Israel. Es decir, no hay nadie que pueda decir, yo influencié en X persona, pero jamás él influenció sobre mí. No, eso es mentira. Eso es mentira. Tal cual como él me influenció a mí, yo lo influencio a él. ¿Ya? Es Y como eso el es objeto y el importantísimo. observador. Es correcto. Porque realmente Claro. nunca un observador, y siempre se discutió muchísimo sobre la objetividad del conocimiento, pero eso es mentira. La verdad es que se ha intentado lidiar y lidiar con la objetividad del conocimiento. Sea objetivo, ¿no? Pero es que no podemos ser 100% objetivos, eso es falso. Eso en la actualidad ya se dice, eso es falso. Ninguno somos totalmente objetivos en lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque yo tengo unos saberes previos, yo tengo una propedéutica, yo tengo unas experiencias que me han moldeado y cuando yo me acerco a algo, yo me acerco con mis propios lentes a eso, con mis propias experiencias, con mi propia idiosincrasia, con mi propio incluso a género, masculino o femenino, con mi propio estatus social. Todo eso permea la manera en que yo veo las cosas. ¿Listo?
Bueno, muy bien. Pastor, ahorita que habla de género, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba también, hay una parte donde el que hacías a leer que hablaba de que hasta de Dios femenina, una Dios femenina, y que la cultura hebrea por su machismo y porque siempre buscó ese tema patriarcal, pues obviamente no estoy diciendo que Yahweh sea Yahweh, pues sea femenino, sino que algunas partes llegaron a hablar del tema, pero se alcanzó a como borrar o no hablar mucho de eso, precisamente por el tema patriarcal y por el tema del género, de que el hombre tenía que estar pues como al Es frente de la correcto. sociedad y todo el tema. Sí. De hecho, el tetragrama divino, que son las Jebab Yod, ¿cierto? Ah, recordemos que ese tema, no sé si lo alcanzamos a ver, que este es el nombre de Dios. Miren esta G de acá. Acá lo tengo. Esta G, qué bien. Salvador. Dios de Esta los G de ejércitos. acá es femenino. Esto es una terminación femenina, ¿correcto? Ajá, tremendo. Y recordemos que hay una tesis en la cual, eh, el tetragrama tiene una parte que es abreviada y otra parte larga. La parte abreviada, que es lo que aparece en los salmos. ¿Se acuerda que en los salmos hay una parte que dice alabada ja? Alabada ja. Ese ja es parte del nombre de Dios, pero abreviado. Y se considera que luego, en la clase que se llama Teología del Antiguo Testamento, creo que les hablé algo de la diosa Ashera. La diosa Ashera, una diosa muy conocida y muy alabada en la Biblia. Y esa diosa Ashera posteriormente tuvo que ser proscrita. El culto a la diosa Ashera tuvo que ser proscrita porque en un momento dado se creyó incluso que era la esposa de Dios. Pero después se dice cómo se le ocurre, Dios no va a tener esposa ni nada. Entonces, esa diosa Ashera es proscrita de Israel. Entonces se no dice, puede tener quien lo mande. ¿cómo? No puede tener quien lo mande en la casa. Claro, entonces se quita la diosa Shera, pero se le adiciona al tetragrama la parte final que es femenina, ¿ya? Y efectivamente él mismo se presenta en algunos aspectos cuando dice, por ejemplo, con figuras digamos, de hembras, por ejemplo, ¿cuántas veces quise unir, como hace la gallina bajo Polluelos. los polluelos, etcétera? Son figuras maternas, ¿no? Animales, pero maternas, es decir, de hembras. Sí, sino que obviamente nosotros no podemos desconocer que la Biblia tiene una apreciación patriarcalista en su totalidad. Entonces, desde esa perspectiva, la mujer queda bastante relegada a un plano en el cual se le compara a la yegua de los carros de Faraón te he comparado, o amada mía, le dice el enamorado a su enamorada en Cantares. O por ejemplo, lo que propone precisamente el mandamiento, el decálogo divino. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni el asno, ni la criada, ni... Entonces como la una mujer propiedad. pertenece al varón y ni siquiera está en primer lugar. En primer lugar está la casa. La mujer forma parte de la casa y forma parte de las propiedades del varón, pero no es la propiedad más importante. Pero todo eso se da por ese aspecto. Muy bien. En fin, preguntas. Perdón, pastor, que haga todas las preguntas, sino que mire que va relacionado con todo lo que estamos hablando ahí, ¿cierto? Está bien, muy bienvenidas todas. Gracias. Lo que pasa es que ya, obviamente, nosotros ya llevamos como cuánto tiempo dictando clases acá en este grupo, como más de un año, ¿cierto, Roland? Sí, pastor, más de un año ya llevamos. Más de un año, entonces obviamente muchos de esos conceptos ellos ya los hemos discutido, pero bienvenidas todas las preguntas, no hay inconveniente. Muy bien, entonces en esta quinta visión, como les comenté, está esa destrucción del templo, ¿correcto? Y que esa destrucción se da, primero, reitero, por un terremoto causado por la aparición del Señor, y también es una destrucción que se da por la invasión del enemigo que viene buscando todos esos tesoros en Israel. Muy bien.
Y como consecuencia de todo esto es que no se va a poder huir. Recuerde que el texto ya lo había dicho anteriormente, eso es como el que está en el campo y se encuentra con un león y con un oso, y si trata de escaparse llega a su casa, cansado y de cansado coloca la mano en la pared y ahí en la pared está una serpiente y lo muerde, o sea que no hay posibilidades de nada. Este es otro tema muy importante del cual hablaré, que es el famoso Día del Señor. El Día del Señor, que el pueblo de Israel está ansioso porque llegue el Día del Señor, y los profetas del siglo VIII le van a dar un significado muy, muy interesante y diferente al Día del Señor. Después hablamos de ese tema. Muy bien. Las visiones también nos están contando de que el Señor seguirá fijándose en su pueblo para mal. Es decir, el Señor tiene su vista colocada sobre el pueblo de Israel, pero para mal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, pero esa elección trae sus consecuencias. Israel había tenido en cuenta la elección de Dios única y exclusivamente para los beneficios. Claro, hay muchísimos beneficios por ser el pueblo elegido de Dios, pero aparte de elegir de beneficios, hay algo muy importante. Aquí tengo un libro de teología del Antiguo Testamento que es bastante curioso lo que dice. Dice, Yahvé llama y obliga. ¿Ya? Ese es el subtítulo de la obra. Yahvé llama y obliga. Entonces, no es solamente sacar bandera diciendo, hey, aquí estamos, somos los elegidos. Perdón, ¿para qué? ¿Cuáles son las obligaciones de la elección? Ahora, por otro lado, y permítame hacer una cuña a propósito de lo que ha estado pasando en Israel en estos días. No porque Israel sea aparentemente el pueblo elegido por Dios, tiene el derecho de matar a los palestinos, y no porque palestinos hayan estado antes de que se haya constituido en el 1948 el nuevo Estado de Israel, no por eso tienen el derecho de matar a los israelitas. La idea es que ellos vivieran juntos en esa tierra como hermanitos, ¿ya? Y decir que Israel, claro que es el pueblo elegido del Señor, pero esa elección tiene un objetivo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué lo eligió Dios? Para que naciera el Mesías en su pueblo, en ese pueblo, ¿listo? Pero eso ya tuvo lugar, ya pasó. Y ahora el Israel de la actualidad es el pueblo elegido por Dios. Uy, permítame dudarlo. Permítame dudarlo porque la comunidad de Israel es una comunidad bastante laica, ¿correcto? Hay unos grupos ultraortodoxos, muy religiosos, otros que no lo son tanto y que también son muy religiosos, pero de ahí a pensar de que todo el Israel como tal, como está en este momento, es el pueblo elegido por Dios, creo que le tenemos que analizar mucho ese aspecto. Por otro lado, hay algunas teologías que proponen que todo israelita se salva porque es el pueblo elegido por Dios. Tengo que decirle, no, no es así. No es así. ¿Cuál es el pueblo elegido por Dios en este momento? Es el pueblo del cual habla Apocalipsis. Y vi una gran multitud de todo pueblo, lengua, nación, etcétera, etcétera, de pie ante el trono del Señor. Ese es el pueblo elegido por Dios, que deja de ser un grupo étnico como tal para convertirse en un grupo pluriétnico, ¿correcto? Plurireligioso, wow, que acabé de decir, pero sí, plurireligioso, ¿correcto? Que sencillamente son escogidos por Dios, pero no escogidos desde la perspectiva de que los escogió a unos para salvación, a otros para condenación, no. Sencillamente siguen siendo ese pueblo elegido por Dios, pero ya no, reitero, un grupo étnico, sino que es ahora un grupo pluriétnico. ¿Listo? Entonces, aquí hay una selección. Porque sí. Que usted hace la claridad y es muy importante porque pues como estamos viviendo eso en este momento, hay muchas personas, muchos pastores pues que de pronto no tienen esos fundamentos y uno no se puede atrever a decir nada pues de Israel, uno no puede decir pues que no son el pueblo de Dios, pues porque nosotros estamos hablando aquí pues por las bases y todo que tenemos, pero en este momento hay personas que ponen la bandera de Israel y ponen el salmo donde dice que oremos por Israel para que sean bendecidos. Entonces, si uno no ora por Israel de esa manera, entonces uno no está pues como conectado ahí con el tema. Entonces, es bien delicado ese tema, pastor. Pues no pareciera, pero es que son muchos. Es muy delicado y pisa Pastor. pisa muchos callos, ¿sí? Y yo también he escuchado que
como Israel es el pueblo escogido de Dios, que muchas naciones se van a ir en contra del pueblo de Israel y lo van a atacar y cuando ya Israel está como vencido, que viene Dios y lo va a salvar. Lo que se conoce como la parucía. Y la batalla del Armagedón, que es como la antesala de la parucía, que es la segunda venida. De todo eso hay mucho para lidiar. Por ejemplo, tendremos que decir, como efectivamente se está proponiendo, no, Israel no es que sea el pueblo elegido por Dios, así como se está planteando, y que están esperando en la sala VIP del aeropuerto para entrar directo al vuelo que entra directo al cielo. No, no es así. Ellos también tendrán que reconocer un camino de salvación, ¿correcto? Otro aspecto que dicen también, Israel como es el pueblo elegido de Dios, pues entonces Dios por eso los bendice económicamente, porque la economía de Dios, de la economía de Israel está en las manos de Dios. Ojo con eso. También ojo con eso porque la economía israelita es una economía neocapitalista. Y si usted y yo decimos que Israel son tan bendecidos económicamente por Dios, pues entonces usted está diciendo que Dios es neocapitalista. Y quiero decirle, 100% seguro de que Dios no es neocapitalista. No lo es, porque Dios está en contra del sistema económico neocapitalista y 100% seguro de eso, porque la misma Biblia propone sistemas económicos que son abiertamente contrarios al neocapitalismo, ¿ya? Que era el tema que estábamos hablando la semana pasada. Entonces, tengamos cuidado con esas discusiones, ¿no? La verdad es que Israel en cierta medida también es bastante culpable del antisemitismo. Antisemitismo es todo aquel sentimiento en contra de Israel, ¿no? Pero es que eso no es gratuito. El israelita de por sí también es bastante soberbio, el israelita no se junta con ninguna otra persona y entre más ortodoxo sea en su creencia, mucho más separatista es. Muchísimo más divisionista es. Entonces, para ellos nosotros somos los Goyim y los Goyim para los judíos ultraortodoxos no somos casi ni siquiera humanos, somos casi como bestias, como animales. ¿Ya? Y eso está grabado en videos que presentan en internet y todo ese asunto. Un israelita, nosotros en la universidad hacemos muchísimos eventos donde convocamos a gente de otras religiones. Por ejemplo, se hizo un evento acerca de justificación. ¿Qué es la justificación en su religión? Y se invitó al judío, al hinduista, al budista, al musulmán, al cristiano católico, al cristiano evangélico. Y se habla de esos temas desde la academia, bien interesante. Pero curiosamente los judíos, ellos no han... Varias veces nos ha pasado que depende el que vaya, dice, no, yo no puedo entrar a ese templo. Allá pues obviamente hay una capilla. No, yo no puedo entrar ahí. Mi religión me lo prohíbe. No, no puedo compartir un mismo evento con otros de otras religiones. Perdón, si mi religión me ha llevado a eso, si mi religión me ha llevado a no ver en el otro ese ser humano valioso, si mi religión me ha llevado a no amar al otro, sino al contrario, a verlo como un enemigo, como un perdido, creo que es el momento de repensar mi religión. Porque la religión me tiene que llevar a mí, reitero, a amar al otro. De hecho, muchas veces, ¿cuántos de ustedes les han dicho en su iglesia? Aquí cuando se habla, y las Biblias tienen ese error, cuando se habla del Dios X, entonces es Dios con minúscula, porque no es el Dios, discúlpeme, le doy una enseñanza ahorita, no es correcto. No es correcto porque si bien el Dios de ellos no es el mismo Dios mío, ni es tan importante para mí como el de ellos, como para ellos sí es importante. Y al yo colocar Dios con minúscula, entonces estoy ya
creando las bases para un conflicto interreligioso que es el conflicto que más ha matado gente en el mundo. Porque el otro va a decir, bueno, un momento, pero es que ahí dice Alá, pero es que antes de Alá dice Dios y me lo coloqué en mayúscula, ¿por qué? Entonces tengo que decirle, no, es que, perdón, es que mi Dios es más importante que el suyo. ¿Cómo? Y ahí es cuando empieza todo ese asunto. Entonces, el respeto empieza escribiendo el Dios Alá con mayúscula. Y reitero, esto seguramente ustedes lo han escuchado hablar de la perspectiva contraria en todo lugar. Y siempre se dice, es que aquí está en minúscula porque es que no es el Dios de Israel. Perdón, el hecho de que yo escriba Dios Baal con mayúscula, ¿eso le va a quitar a mi Dios? ¿Le va a quitar poder, autoridad o gloria? Si el poder, autoridad o gloria de mi Dios estuviese supeditado a escribir Dios con mayúscula o con minúscula, perdón, qué Diosecito tan pequeño el que tengo, qué Diosecito tan leve y tan débil el que yo tengo, que su gloria y su presencia se le quita de esa manera. Y sí, entonces en ese discurso, refiriéndome a lo que dijo Margie, en ese discurso se propone como entonces en lo que se conoce como el famoso Armagedón, va a ser un momento en el cual todas las naciones se reúnen contra Israel a pelear y en ese momento entonces falla el armamento de Israel y en ese momento justo es cuando aparece el Señor en las nubes con todo su ejército y viene peleando contra los diferentes pueblos y salvando a Israel. Bueno, la verdad es que en el Antiguo Testamento las grandes batallas siempre se llevaban a cabo ahí, en el Valle de Armagedón. Y el complejo militar de Israel en este momento está ahí en el Valle de Armagedón, ¿ya? Entonces sí es muy posible, obviamente, que haya una guerra ahí en ese sitio. Y claro, lo que pasa es que nosotros sabemos que este mundo está como dividido, ¿no? Antes por gobiernos comunistas y capitalistas, ¿cierto? Ahora están divididos entre los globalistas y los patriotas, en fin. Pero definitivamente que se vaya a haber una guerra, sí la hay, porque en esos lugares está concentradas, no solamente porque ahí al pie del Líbano está, en el mismo territorio de Israel está Palestina y al lado está Líbano, y son países realmente pequeños, pero detrás de ellos hay grandes potencias interesadas en ese proceso, ¿no? Porque hay muchas cosas para plantearse ahí, desde lo económico, desde lo geográfico, desde lo religioso, desde la historia, en fin, hay una cantidad de cosas. Muy bien, ¿quién levantó la mano? Fue... Yo, doctor. Sandra. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese pasaje que dice la salvación viene de los judíos? O sea, ¿cómo la podemos aplicar? Claro, que recordemos, para nosotros, para el cristianismo católico y cristianismo evangélico, la salvación está en ¿quién? En Jesucristo. Jesucristo es un judío, ¿ya? Entonces ahí se dice la salvación viene de los judíos en el sentido de que el judío que para nosotros es la salvación, que es lo que está planteando ahí el texto, pues ha nacido de los judíos, ¿ya? Pero no significa que obviamente ellos, reitero, tengan acceso directo al cielo, ¿cierto? Porque ya tienen el boleto comprado por ser israelitas. No es así. Claro. Y la segunda es, por ejemplo, lo que pasó en Primera de Reyes 18 cuando, bueno, Elías dijo, bueno, ¿cuál es el verdadero Dios? O sea, no puede pasar eso ahorita en este tiempo. Sí pasa. Claro que pasa, sino que el asunto, aquí estamos hablando de Baal, ¿no? Bueno, en ese momento era el dios Baal. En este momento, digamos, que haya una adoración al dios Baal como tal, creo que de pronto la hay con otros nombres, porque el dios que en el Antiguo Testamento se llama Baal, en el Nuevo Testamento las características de ese dios están en lo que se conoce como el dios Mamón, que es el dios dinero. Pero desde esa perspectiva, incluso el dios Baal se adoraría también dentro de las mismas iglesias, porque recordemos que ese famoso teología teología de la prosperidad y todo ese asunto, esa es una adoración al dios Baal. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya, entonces, desde esa perspectiva, claro, hay unos dioses que se están adorando. El dios principal de ellos es el dios dinero, que se adora tremendamente.
Claro que sí. Y esa es la lucha, ¿no? Esa es la lucha. Y claro, mire que el Dios dinero no se adora en un altar, en un nicho como tal, o no se tiene un billete ahí alumbrándolo, pero sí es aquello que incluso a los cristianos muchas veces nos hace correr, nos hace llorar, nos hace madrugar. Perdón, si usted y yo madrugamos todos los días y a ver cuánto dinero puedo depositar hoy en mi cuenta de ahorros. Si usted lo que está haciendo es sencillamente buscando ese dinero como sea, a la hora que sea, y eso es lo que a usted lo mueve, perdón, creo que la situación no es la más adecuada. Creo que tienes un Dios diferente al Dios de la Biblia. Nuestro Dios no puede ser el dinero. Y se acuerda lo que yo siempre les he dicho a ustedes. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo, de tus recursos, de tus pensamientos? Responde esas tres preguntas y ahí tienes tu Dios. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con ese aspecto. Pastor, y por ejemplo, este Dios Moloch, en la música, en muchas partes se ve representado, hasta se lo tatúan, ahorita la gente de la música y gente de la música ha dicho que han hecho pactos y todo el tema, o sea, quiere decir que, o sea, a veces está indirectamente, en el caso del dios Mamón o Baal, como el dinero, pero hay veces es que lo manifiestan explícitamente. Pues músicos y todos reconocidos que lo muestran en sus imágenes, en sus videos, y ¿Me estás detrás de hablando del eso hay Dios Marduk? ¿El Dios qué? Moloch. Ah, Moloch. Sí, son dioses que, digamos que el culto en la actualidad de ellos es muy posible que exista. Claro que sí, pero como le comento, los dioses más poderosos que se trabajan en la actualidad es por ejemplo, el dios Mamón. Si bien esos otros cultos a esos otros dioses están, reitero, vigentes, pero son minoría. Pero el culto poderoso, poderosísimo, y que es el culto al Dios que se le adora, el culto al Dios que se adora en todo el mundo es, por ejemplo, ese. Eh, por eso te pregunté ahora de si era el Dios Marduk, porque curiosamente el Dios Marduk también se adora en la actualidad. Notemos cuál fue el origen del Dios Marduk. Incluso la misma palabra. Escuchen, Marduk. Escuchen esta otra palabra, mercado, market. En todos los idiomas, el mercado tiene un derivado del dios Marduk. Y recordemos que el dios Marduk crea, según la cosmogonía babilónica, con el dios Marduk se crean los seres humanos para ponerlos a trabajar para el dios Marduk, es decir, para que ellos hagan lo que deberían haber hecho los dioses y que ya no quieren hacerlo más porque ya están cansados. Entonces, creemos un hombre que haga lo que nos corresponde a nosotros hacer y nosotros estamos frescos acá. Esa es la lógica del mercado, a la cual en este momento también se le apunta. Entonces, si bien eso me da pie para decirles algo de algo que estaba pasando en estos días. Cuando llegó la minga indígena aquí al valle y se decía, pero es que mire, los están haciendo sus fetiches y salió por ahí un video que alguien estaba haciendo brujería al presidente y no sé qué. Y yo les decía a algunas personas, mire, eso es una bagatela, la verdad. Claro, yo sé que todos conocemos a la bruja del barrio o al brujo del barrio o que tiene ya mucho éxito y que ya viene gente de otras ciudades a verlo y todo. Dan hasta lástima y misericordia. Eso, claro, obviamente lo que ellos están haciendo no es correcto. Eso de fumar el tabaco y todo ese asunto, que colocar la foto. Claro, eso es en contra del texto bíblico, en contra del bienestar y la dignidad del ser humano. Pero yo le decía a esas personas,
Pero el verdadero satanismo, ¿quién es el que hace el verdadero satanismo? Los que hacen leyes en contra de la salud, para que millones y millones de personas no puedan acceder a esas leyes, a esa salud y mueran. Los que hacen leyes de tal manera que dicen, de ahora en adelante, si no cobras tu pensión, la pensión de la persona que murió en 10 días, eso ya se pierde. Los grandes satanistas no son esos que están leyendo el tabaco, ni el chocolate, ni el café, ni nada de esa vaina. No, no nos engañemos. Los grandes satanistas están en el Fondo Monetario Internacional, están en el Banco Mundial, en la Organización Mundial de la Salud. Los grandes satanistas son los que mueven los hilos del mundo y que con sus leyes hacen que miles de millones de personas sean afectados en su vida. Los grandes satanistas son los que se inventan los alimentos transgénicos, los que despojan a los pueblos. Esos son los grandes satanistas. Por favor, no nos dejemos creer del brujo de la esquina, que reitero, lo que está haciendo está mal y hay que hablarle del Señor para que sea liberado y decirle, como le decía yo a una bruja hace poco, y le decía, mire cómo usted está. Mire, mire nada más su corporeidad, mire su cuerpo cómo está. Usted está del bando enemigo. Usted le está sirviendo a Satanás y mire cómo la tiene de enferma, de agobiada, de endeudada y de todo. Hay que hablarles a ellos, pero hay que ir nosotros en contra de esos grandes satanistas. Esos satanistas que le estoy diciendo, esas familias poderosas del mundo, ellos no hacen como tratan de mostrar a veces esos sacrificios de matar una gallina a Satanás y todo ese asunto. No, eso es una estupidez, eso son cortinas de humo. Estos sacrifican millones de vidas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esos aspectos. ¿Quiénes son los grandes satanistas del mundo? Los que manejan los hilos de la economía neocapital. Los grandes satanistas son los grandes banqueros del mundo. Pero esos van a la iglesia y esos se confiesan, ¿ya? O esos van a la iglesia cuando van a lanzarse a la presidencia para que los pastores oren por ellos y los pastores como borregos colocando la mano y dijeron, no, es que ese es cristiano porque hizo la oración de fe. Falso. Entonces, hay como una cortina de humo que la gente se ha creído de todo eso, a lo cual nosotros tenemos que prestarle muchísima atención. Esos son los grandes, los satanistas, esos no son esos tipos ahí como el grupo Kiss, los grandes rockeros que le quitan la cabeza a una gallina en el escenario. Esos son payasos. Los grandes aliados de Satanás son esos que con leyes, con poder, con dinero, sacan leyes que dañan a millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Esos que no permiten que, aunque haya alimento suficiente para todo el mundo y aunque el planeta Tierra produzca alimento para todos, no permiten que se los den porque es necesario que hoy mueran 8,000 personas de hambre en el mundo. Los grandes satanistas son los que permiten que hoy, cada 24 horas, sean abortados 121,000 niños. Esos son los grandes satanistas. Esos son los grandes asesinos, pero ellos andan escoltados. Ellos se les respeta y se les dice señores o señoras. Y se les da prensa. O a veces no, porque ellos no quieren que se les reconozca como tal. Ellos quieren estar tras bambalinas manejando los hilos de todo. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. ¿Alguien levantó la mano ahí? Creo que fue Roland. Sí, yo, pastor. Muy interesante, pastor, lo que propone, pastor. Una cuestión que se me viene a la cabeza, pastor, entonces podemos decir que Dios trabaja directamente con el pueblo de Israel, porque es muy curioso que a lo largo de la historia del pueblo de Israel ha vivido mucho sometimiento por grandes imperios, y esos imperios han sido aniquilados, han desaparecido, pero aún así el pueblo de Israel sigue vigente, ¿no? Y han sobrevivido a holocaustos, a muchos sometimientos y aún siguen ahí parados, ¿no? Eso hay que reconocerlo y la idea no es desconocerlo. Claro, algo tiene ese pueblo.
y algo tiene para hacer, que eso era lo que le decía anteriormente. ¿Cuál es el aporte de Israel a esas culturas que eran subyacentes o adyacentes y en la actualidad? Y hay un aporte gigantísimo de ese pequeño pueblo que está formado por 20 millones de personas. Y como bien dices, mire, sobrevivieron a Egipto, sobrevivieron al imperio neoasirio, babilónico, persa, griego, romano, otomano, Hitler, y ahí están vigentes todavía. Y esos grandes imperios ya no están. Definitivamente sí tienen digamos, la compañía de Dios en ellos. Pero cuidado, lo que pasa es que cómo lidiar con esto que acabo de decir yo y otros atributos de Dios, por ejemplo, como que Dios ama a todos por igual. Entonces ahí es donde nosotros caemos en el error de pronto de decir, no, es que Dios tiene una preferencia por Israel. Ojo, no es así, porque Dios ama a todos por igual. Y Dios, dentro de sus atributos, no puede amar a un pueblo más que el otro, porque Dios no tiene ese récord que tenemos nosotros los seres humanos entonces se portó bien, entonces le voy a actuar bien, entonces se portó mal, entonces lo castigo. No, somos nosotros, pero Dios no. Pero alguien decía más atrás, oremos por la paz de Jerusalén, sí, pero yo le adicionaría eso, y oremos por la paz de Colombia, y oremos por la paz de todo el Medio Oriente, y oremos por la paz de Estados Unidos, sola porque es que finalmente somos una colectividad, una sociedad en lo cual en este mundo, en este momento hay en el mundo 60 focos de guerra diferentes, en este momento, hoy, 60 focos de guerra diferentes. Yo le adicionaría a ese pensamiento, oremos por la paz de Israel, de Jerusalén, y oremos por la paz para que esos 60 focos de guerra disminuyan, porque pensar que es que Dios está ahí pendiente de lo que está pasando allá en Israel Señor, pero es que aquí también hay otro, no, ahorita no me moleste que estoy acá concentrado a ver cómo es que lidio con este problema y cuido a mi pueblo, perdón, es que esos otros pueblos también son pueblo del Señor. Sí, y la misma Biblia lo dice. Recuerdan que leíamos la clase anterior o una de las clases anteriores eh, que decía, porque yo también hice subir de Kir a los arameos y de Caftor a los filisteos. ¿Recuerdan ustedes que dice el texto bíblico? No solamente Dios ha estado pendiente de Israel y no solamente Dios hizo ir en el exilio, de la cautividad del pueblo de Israel, sino que también sacó a otros pueblos de la cautividad. Entonces Dios no solamente está lidiando con eso. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con entender esa gran verdad que efectivamente sí es así? Israel sí tiene una especificidad y que es un pueblo que, mire, el único pueblo en el mundo que está hablando un idioma de 3000 años de antigüedad, el único pueblo en el mundo que resucitan el idioma hebreo. El hebreo no es una lengua muerta, es una lengua resucitada. Y es el único pueblo que lo hace. Entonces, son cosas que tienen muchas particularidades bastante interesantes, que son particularidades que se las otorga la observancia de la ley, de la Torá del Señor, porque son el pueblo de la Torá y eso sí no se puede conocer, entre otras cosas. ¿Listo? Carlos, ¿está planteando una pregunta? Así pasó, pero hay que mirar que también parte del poder económico judío, pues cuando uno lee también, ellos son muy organizados en su tema económico, tienen sus propias leyes de cómo prosperar, ¿cierto? Ellos son muy organizados en el tema tecnológico, el conocimiento, la ciencia, es parte de todo eso, más que de Dios, es también el desarrollo que ellos han tenido en todos sus aspectos, económico, tecnológico y demás. Pero también, ahorita pasó lo que usted mencionaba, lo de los bancos y todo, que gran parte son judíos, nada más esos días que se reunía acá Petro con empresarios, que la mayoría también eran judíos y todo, el poder económico que tienen ellos. Paso, y yo que pues quería como hacer una mención ahí, porque ese poder económico y político pues se evidencia precisamente en todas esas muertes, en toda esa desigualdad social, en toda la maldad que hay en el mundo. Pero yo creo que ellos también en su ámbito espiritual, ellos tienen unas prácticas. Y lo digo paso porque, por ejemplo, cuando el tema de Einstein, ese que estuvo en la cárcel y mostró que ellos hacían unas prácticas, por ejemplo, esa isla, que dicen que Pastrana estuvo en esa isla y en esos festejos donde habían niños y
¿Sí supiste, pastor, de ese tema? Sí, sí, claro. Entonces, yo personalmente yo creo en el tema de la conspiración, pues, en ese tema de esos grupos secretos, yo sí creo porque tuve la oportunidad por ahí de hablar con pues yo soy de apellido Caicedo y tengo unos familiares que han sido políticos y todo, y una vez tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, porque son primos que fue Rodrigo Lloreda Caicedo, que fue ministro de Defensa acá en Colombia. Obviamente, pues no la voy con ellos por muchas razones, pero entre esas, una vez ahondando en el tema de religión, porque le decían, es que Carlos Fernando le gusta mucho ese tema, le gusta la parte teológica y todo, y él empezó a hablarme hasta de los Anunnakis, pasó. O sea, uno se dice un político, bueno, ese que está hablando de todo eso, y empezó a hablar del tema de los Anunnakis, que era una cultura más antigua que aún que la bíblica, ¿cierto? Entonces, se ha descubierto, pues, que obviamente son como están, eso es tan secreto que no se dan cuenta, pero ellos, yo considero que ellos en sus partes secretas y hacen prácticas también, eh, pues, paganas, obviamente satánicas. Y eso se ve reflejado en su accionar y en el poder económico y político que tienen. Sí, sí, ellos hacen eso, claro que lo hacen definitivamente. Eh, Infortunadamente, creo que es un conocimiento que está como vedado a la inmensa mayoría de gente, incluso a los mismos pastores, que sin duda cuando los pastores hacen guerra espiritual, la única guerra espiritual que hay no es solamente de echar fuera demonios como tal, como se practica usualmente, que es muy válida y respetable, pero hay otras maneras de hacer guerra espiritual. Ya, por ejemplo, abanderar un proceso de esos en contra, por ejemplo, de la corrupción, del desmonte de la Amazonía, de alimentos transgénicos, del sistema económico. Bueno, abanderar un proceso de esos que como abanderaban los procesos los profetas de la antigüedad, eso también es hacer guerra espiritual, ¿ya? Entonces, si bien ellos practican esos ritos, como estamos hablando, hay que tener en cuenta también que esos ritos deben ir acompañados, por ejemplo, de leyes. Entonces, la evidencia está no tanto en el rito como tal, sino en las leyes que promulgan ellos para sacar eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, reitero, no se puede trabajar una cosa sin dejar de trabajar la otra, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Muy bien.